Seguimos hablando con Mariano Arana, ex intendente de Montevideo. Si tuviera que marcar una diferencias en los perfiles de los políticos en Argentina y de los políticos en Uruguay. No, tendría que conocer mucho más de No, esas cosas. Me parece que son muy difíciles de establecer, ¿no? Uno tiene que... es tan distinto el conocer mano a mano, incluso, por ejemplo, las diferencias que tenemos con otros partidos políticos en el propio país. Mire que yo he tenido enfrentamientos muy duros con personas a veces de mucha jerarquía. Por ejemplo, le digo la verdad, las discriminaciones que tuvimos que soportar en Montevideo simplemente porque teníamos un signo distinto a determinadas personas que en general las consideran personas muy amplias, pero que en la concreta las discriminaciones funcionaban muy duramente. Bueno, ¿cómo hacíamos? Recurríamos a la población, hablábamos con la gente, barrio por barrio, asamblea por asamblea, y le explicamos por qué las cosas que pudieron haberse hecho y que en otras oportunidades se hacían porque las pagaba en un 90% el gobierno nacional, cuando cambió de signo, en lugar de, primero nos impusieron para los pagos, por ejemplo, del saneamiento, lo que hicimos en materia de saneamiento, mejorando. Ahora en la provincia pasa algo parecido, no llegan las mismas cantidades de fondos que llegan a otras provincias del mismo signo político que el gobierno central. Desgraciadamente pasan. No solo pasan acá. No, claro. No, pero yo creo que es muy importante, yo siempre lo dije, por favor, que a nadie se le ocurra, si es que llegamos al gobierno nacional, como felizmente llegamos, que una vez en el gobierno nosotros hagamos las mismas discriminaciones que los demás hicieron con nosotros. ¿Y las hacen? Por suerte no las hacen. Al contrario, nos lo dicen ahora. A mí me tocó estar en una comisión de seguimiento de las transferencias, para controlar las transferencias que el gobierno central hacía hacia las distintas, digamos, provincias, en este caso departamentos uruguayos, y los propios jefes del gobierno municipal de los distintos departamentos nos decían la verdad que hay una diferencia. Ahora sabemos cuándo nos corresponde, cuáles son las reglas de juego, y me alegro que sean así. Hablamos recién del Mercosur. En Argentina y en Uruguay dicen, bueno, ya está, Paraguay que está suspendido, Venezuela forma parte del Mercosur, pero por lo que sigan las noticias que sigan acá, en Uruguay no están del todo contentos, no están del todo conformes. Mujica está a favor de la inclusión de Venezuela, pero su vicepresidente no tanto, tampoco su canciller. ¿Qué es lo que pasa realmente y cuál es su opinión? Bueno, yo siempre fui partidario de la incorporación de Venezuela. Desde luego que hay que ser muy cuidadosos y ahí dejo las manos en aquellos que técnicamente tienen la oportunidad de hacerlo, particularmente el canciller y desde luego el presidente de la República, en cuanto a cuál es la oportunidad y la legalidad para que eso se produzca y quede firme, ¿no? ¿Está a favor usted de la medida que se tomó? Yo sinceramente confío en el buen criterio del presidente Mujica, ¿no? ¿Qué puede aportarle Venezuela al Mercosur? ¿A Brasil? Yo creo que diversidad de criterios, posibilidades de seguir amplificando los mercados, que para el caso de algunos países como el nuestro también son muy importantes, sobre todo en un momento que vemos que por razones atendibles, ¿no? Entendibles, más que atendibles, entendibles, porque estamos viviendo un contexto internacional muy complicado, ¿no? Producto de la crisis internacional y de la inconducta, de la vergonzosa inconducta del sistema financiero, que todo el mundo decía que eran impecables señorones y que bueno... Y estas son las consecuencias. Que son las consecuencias, que terminan ellos siendo siempre millonarios y la gente que confió en ellos después terminan en colapsos económicos. Cómo recupera el dinero. Cómo recupera, si es que lo recupera. Mariano, lo llevo a su otra pasión, a la arquitectura. Ustedes en su gestión en Uruguay llevó adelante un plan estratégico, que bueno, se dice que de alguna manera se transformó la ciudad, transformó Montevideo. ¿Cuáles son los puntos esenciales en los cuales debe pensar una ciudad? Vamos a pensar Santa Fe, no digo que nos diga qué tiene que hacer Santa Fe, pero tratando de traspolar experiencias. Para decir cómo planifico una ciudad que crezca de manera armónica y sobre todo cuando se produce este fenómeno de que vivimos en una ciudad con realidades muy distintas, porque hay gente que vive en la marginalidad y gente que vive en una ciudad medianamente desarrollada. Dos ciudades en una, ¿cómo se hace? Hoy mismo, en la mañana, en la exposición que me tocó hacer, junto con Wiener y otro colega nuestro, intendente de Maldonado en el Uruguay, justamente yo señalé, ¿no?, que muchas de las cosas que hicimos las fuimos aprendiendo de las experiencias ajenas. Y en todos los casos dijimos, hay que generar gobiernos capaces de experimentar más allá de las responsabilidades que centralmente tenemos quienes somos elegidos, pero también apostar a una descentralización que le permita al ciudadano ser copartícipe en la gestión del gobierno. ¿En el sentido más estricto de la palabra?
que entienda que tiene voz y en gran medida voto. No para ciertas cosas que solamente a nivel centralizado pueden hacer. No puede definir a nivel descentralizado una pequeña microporción de una ciudad cuáles son los grandes lineamientos estratégicos de todo el sistema circulatorio y fundamentalmente de todo un saneamiento, Sí. que es producto... Pero, por ejemplo, sí puede elegir cuál es la obra que prefiere, Claro, que es lo que se está haciendo aquí. Y aceptar prioridades definidas desde los ámbitos descentralizados. Acá se está haciendo eso. Se hizo también en Porto Alegre, por ejemplo. Y además, entender que las ciudades, en primer lugar, no son ni de los presidentes ni de los intendentes, son de la gente. Y es a la gente que hay que atender. Y cuando hablamos de ciudad, yo lo decía, en el idioma castellano tan rico, sin embargo, no tenemos la distinción que, por ejemplo, los franceses tienen entre ville, ciudad, y cité, que también es ciudad. Pero cité implica no solamente la estructura física, material de una ciudad, sino también la población involucrada, que de alguna manera la va conformando y la va transformando. Ahora, ¿cómo hacer para llevar los beneficios que en algún sector de la ciudad tenemos hacia los lugares donde no gozan de ellos? Bueno, pero ahí hay una obra, un edificio, algo puede terminar generando a manera de repercutir de alguna manera que afecte lo social también. Bueno, yo no quiero caer en las ingenuidades donde cayeron algunos de los colegas de principios del siglo XX, sobre todo los de la vanguardia, que pensaban con cierta ingenuidad que a través de la arquitectura y el diseño urbanístico se podía transformar la ciudad. No llego a tales extremos, pero también sería una extraordinaria ingenuidad pensar que no tiene incidencia ninguna. Pregunto, para los santafesinos, ¿tuvo y tiene incidencia la creación de esta maravilla de la Redonda o del Molino? Sí, la tiene. ¿Tiene o no incidencia las transformaciones que hicieron en Medellín, a ciudad a la que también cité y que también estuve este año pasado? Una incidencia fenomenal, porque hubo, por ejemplo, en el caso de Medellín, en casi todos los países, ¿no? Hay una gran escisión, una gran diferenciación de ingresos, y hay zonas marginales y poblaciones muy vulnerables. ¿Y qué hicieron ellos como para avanzar? Entre otras cosas, había una ciudad central donde predominantemente los sectores más adinerados y con menos problemas tenían su afincamiento y tenían sus vínculos y relacionamientos y un excelente equipamiento. También lo tenía Montevideo, cuyo saneamiento estaba en las zonas céntricas y costeras. Sí. ¿Y qué hicieron para incluir? Bueno, la inclusión social implica lo territorial. Lo territorial. No quiero decir que solamente dependa de un buen arquitecto hacer transformaciones sociales, pero puede coadyuvar si hay una propuesta de gestión con visiones estratégicas de mediano y largo aliento, como creo que la tuvieron ustedes acá, en Rosario, en Porto Alegre y también en Medellín hace pocos años atrás, una ciudad violentísima donde estaba dominada por los sinvergüenzas del narcotráfico y con intendentes de visión extraordinaria, con voluntad también de inversión importante, lograron la interrelación y la interconexión que antes estaba escindida. Tomar un pasaje de ómnibus era prácticamente imposible de pronto para una persona de escasos recursos en Medellín. Hoy día tienen un sistema de transporte fenomenal que llega hasta las zonas más altas y más escarpadas, y además tienen un teleférico, que es además una atracción turística maravillosa, pero además hicieron escaleras mecánicas de 130 metros que van permitiendo a la gente vieja de pronto o discapacitada a poder acceder con toda facilidad, pero aparte de eso, concursos de arquitectos abiertos, con obras soberbias. Entonces se proponen hacer monumentos que dignifican a los barrios pobres, aparte de viviendas y mejora de viviendas, que no es que sean maravillosas, eso no es el Acrópolis, pero sí los concursos de esos centros culturales, cívicos, con ámbitos deportivos, con ámbitos de bibliotecas, donde los chiquilines tienen gratuitamente la accesibilidad, por ejemplo, a Internet, y que permiten que la gente se sienta integrada a un sistema que ayuda a la integración social. No, aquí nos quedan nada más que 2 minutitos, me dicen, pero aquí algo de eso se está haciendo, se hacen playones deportivos donde la gente puede ir en los barrios hasta tomar clase de baile o de lo que sea. Yo siento que no lo valoramos, o tal vez lleve tiempo empezar a ver los resultados, o tal vez los resultados están y no los vemos. Es probable que lleve tiempo,
Pero créame, yo creo que la gente percibe y valora. Valora en forma instantánea, valora algo más tardíamente. Pero cuando la gente sienta que se la respeta, y yo que soy un hombre que yo me autoconsidero de izquierda, cuando me dicen, para usted la izquierda, ¿qué es? El respeto esencial a la persona. Si la persona entiende que se la respeta, se gana mucho. No digo de ganar en electoralmente, no soy tan pedestre y tan minúsculo, ¿no? Yo creo que es importante para que... Pero lo importante es que la ciudad... Pero que la gente se sienta gente y que se la trate como tal. Yo creo que eso es un avance para la democracia en cualquier caso, ¿no? En cualquier caso. Mariano, muchísimas gracias por haberse acercado al estudio, ¿eh? Ha sido muy amable. Y lo felicito por lo que ya están teniendo, ¿eh? Bueno, la verdad que yo insisto en esto, cuando uno vive en una ciudad suele no ver muchas cosas que cuando alguien llega de afuera nos dice, pero ustedes tienen tal cosa, tienen tal otra. Nos acostumbramos a la redonda, y a pesar de que durante décadas estuvo abandonada, y bueno, y nos acostumbramos... Y todo el parque ese, ¿no? Que era un pastizal. Era un pastizal. Y la verdad que viene bien que me lo diga, che, qué bueno que está, porque es como que no nos damos cuenta. Bueno, y quiero ver ahora de noche también, que me dicen que está muy lindamente iluminado, la parte del molino, ¿no? Que dice que está bárbaro. Está muy lindo. Bueno, y algo anterior, creo que quiero ver también ese museo que dicen que están los hilos, ¿no? Sí. Que es una zona muy atractiva. Sí, ¿no? Bueno. Todo eso son mejoras. Que pueda visitar toda la ciudad durante estos días. Ha sido muy amable. Mariano Arana, ex intendente de Montevideo, está aquí en Santa Fe, aprovechamos para conversar con él.